Arrancamos el 9º capítulo de Mundo Distinto. Hoy estamos con el señor Ricardo Lavolpe. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te va vos? ¿Todo bien? Acá Lo en primero, pandemia. y sí, lógico, es la época, estamos todos en casa. Lo primero que quiero empezar preguntándote es justamente sobre la actualidad, porque vos, bueno, tenés un canal de YouTube, estás dando distintas charlas y también le pusiste un foco en colaborar con hospitales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo viene funcionando? No, te piden que hagas conferencias, cómo está la situación, de que la gente no sale. Entonces, se las hago las conferencias acá en mi casa, sin salir, lógicamente cuidándome, y sí, lógicamente, algunos que querían donar, otros no, para los barbijos, para geles, acá que se le puede, los gel que se le pueden dar acá a hospitales, o clínicas, ¿no? Ayudando lo que se puede ayudar, porque yo no voy a cobrar por una conferencia, que es lo que me gusta a mí, hablando de táctica, de sistemas de juego que se están empleando, ¿no? Bueno, importante, y hablando de tácticas, ¿tenés en mente, hay ganas de escribir un libro? ¿Puede ser? Sí, por supuesto. El libro, siempre dije de que iba a ser un libro y ya lo tengo que empezar a terminar. Ya veremos después qué editorial, todo, pero yo hablaba siempre de que en estos años que estuve dirigiendo y mirando mucho fútbol y cómo contrarrestar a los rivales, el libro se va a llamar Fútbol sin miedo, ¿no? Porque hay muchas partes que cuando decís que vas a atacar o vas a ser protagonista, vas a tener que dejar mano a mano. Y es difícil que dejen mano a mano. Entonces, yo digo que es fútbol sin miedo porque si yo tengo la pelota y yo tengo el protagonismo, no sé por qué me tengo que preocupar si dejé un 9 mano a mano atrás. No solamente en las jugadas del partido, sino esa aplicación también tiene que ser mucho en la estática fija, ¿no? Es decir, hay FAU y puedo generar, pero no me preocupo de ese 9 que dejaron, o ese extremo, o dos jugadores que te dejan, y voy y ocupo con 3, menos de ocuparme con 2, porque si yo dejo mano a mano atrás, tengo el mano a mano adelante. ¿Y cuál crees que fue la última gran innovación táctica en el fútbol? ¿Y cuál crees que fue el jugador que más se adaptó? No, la innovación, si yo tengo que decir una innovación, no hay. Pero sí se volvió, que para ustedes que lo veo jóvenes, nuevamente el 4-3-3. Con Es decir, Guardiola. claro, el 4-3-3 había caducado, era de nuestra época, de los años 70, 80, 82, máximo. ¿Por qué 82 máximo? Porque los mundiales te dicen más o menos cómo juegan los equipos en el mundo. Cada selección aplica los sistemas que se están utilizando en las ligas. Hasta el 82 yo creo que se pudo haber visto todavía el 4-3-3. Ya en el 86, acá en México, justo el mundial, ya jugaban todos 4-4-2. Dinamarca, Bélgica, Inglaterra, Alemania. Todos jugaban 4-4-2 hasta que modificó en cierta manera Bilardo, que hace la línea de 5. Entonces así vino y bueno, hasta el 2010 que lo volvemos a ver a nivel mundial cuando España gana el campeonato del mundo, España aplicando el 4-3-3, que, lógicamente lo que bien decís vos, que ya Barcelona lo aplicaba y esa fue la base de la selección española. ¿Y por qué crees que en Argentina se siguió jugando mucho 4-3-1-2 hasta hace poco tiempo? Hoy me parece que ya hay casi que no hay equipos. ¿Por qué crees que sucedió eso? ¿Y por qué también se descuidó tanto a los laterales? Porque hoy vemos en la selección argentina en donde cuesta mucho encontrar jugadores para esa posición y me parece que fue avanzando mucho en el mundo esa posición y Argentina se quedó un poquito más atrás. Yo digo que tenemos que tomar en cuenta los jugadores, cómo se vienen generando en la fuerza básica, la cuarta, la quinta, la tercera. Yo creo que el sistema 4-3-1-2, como bien decís vos, yo en el 2006, cuando llego a Argentina,
de los cuales llego a dirigir, pero yo ya había estado mirando, qué sé yo, el San Lorenzo del Bambino Veira, Aymar, Gregorio Pérez en Independiente, Vía, el Flaco Menotti también en Independiente y en Boca cuando fue técnico. Es decir, soy un técnico que me gusta mirar, observar los entrenamientos, tener una comunicación con el técnico, porque si vas a ver los entrenamientos de la tribuna, algunas veces ni escuchar las indicaciones que da el entrenador, o no escuchás por qué están haciendo ciertas cosas, pero yo como tenía relaciones con ellos, después o me iba a comer o íbamos a tomar un café, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo? Lo que vos bien decís, yo lo dije, el 4-3-1-2 que vos estás hablando, fácil, te diría, en los años 80, 90, en el mundo ya no jugaban 4-3-1-2, ya había doble contención. La mayoría jugaban en 4-4, es decir, 1 y 1 o 2. 4-4-2, con 2-9 referentes de área, o uno que sabe salir, que sabe jugar, y el 9 de área. Y Argentina seguía jugando 4-3-1-2, también eso le costó mucho que no pasaba nada en los mundiales. Es algo lógico. Recién nombrabas el año 2006, lo dijiste un par de veces. En Argentina, nosotros somos de Argentina, es un año en donde se te recuerda mucho, obviamente, por lo que pasó con Boca, pero también paralelamente fue un año en donde te enfrentaste a la selección argentina en el Mundial y jugó muy bien México, casi queda eliminada Argentina. Entonces, en ese sentido, ¿te deja una espina ese año? ¿Lo recordás como un mal año o tuvo cosas positivas porque no se dio, pero fue bueno el planteo? Tanto en Boca como en la selección mexicana. En la selección mexicana, yo creo de que el mundo, ya lo había dicho en el 2005, porque vos hablás del Mundial y yo te digo, bueno, sí, pero yo me enfrento en el 2005 en Copa Confederaciones y sabía que no me iba a sorprender en el 2006 en el Mundial, no iba a cambiar el sistema Peckerman. Sí, estaba clarito. Entonces me jugó igual, me jugó con 3 volantes, el enganche y 2 puntos. Entonces, bueno, no ganamos porque verdaderamente nos faltó a nosotros lo que es, en cierta manera, el punch. La jugada, la última jugada de concretar, de la gambeta, del drible. Lo de Boca fue diferente, lo de Boca fue una cuestión, para mí, el periodismo normal tendría que haber informado algo que me pusieron a mí que yo cambié un sistema de lo que venía haciendo Basile. Y eso es una mentira, es irreal. ¿Por qué es irreal? Porque cuando yo asumo ese sábado, que jugábamos el domingo con Godoy Cruz, no está Insúa. El famoso enganche que ustedes están hablando y tu compañero recién me preguntó, yo me encuentro cuando llego a Boca sin Insúa, es decir, estaba Marino, estaba Neri, Ledesma, Gago, que eran los que venían jugando con Palacio y Palermo, y yo les pregunto, porque cuando yo llego y me presentan y todo, y tengo el partido el domingo, digo, bueno, pero ¿y ahora qué hacemos, no? Porque ustedes venían jugando 4-3-1-2 con Insúa y ahora no está Insúa. Entonces, ni Marino era enganche, ni Neri Cardoso era enganche. Entonces, me echaron la culpa a mí porque el cambio del sistema, pero es decir, no mandaron el mensaje a decir, ay, tiene que cambiar el sistema porque no está Insúa. No había enganche. En ese equipo no había enganche. Si habría algún enganche, era un chico Franzoya, que yo alguna vez se lo ponía. Ese sí tenía características de enganche, porque después ni era el pibe Boselli, ni era Bertolo, que también trabajé con él, ni era Mouche, que eran los jugadores ofensivos que yo tenía cuando yo llego al margen. Estaba Guillermo y Chelito, ¿no? Chelito Delgado. Ninguno. Entonces me pusieron a mí algo, y dice, bueno, yo vuelvo a lo que venía jugando en una selección 4 años y vuelvo y hago, como venían jugando todo ahí, un 4-4-2, 4-2-3-1. Dije, hago mi línea de 5
y mis 3 volantes con 2 puntas, como siempre me gustó jugar, ¿no? El 8 y el 10 estiran, los 2 puntas y los 2 laterales se proyectan, tanto Ibarra que sabe proyectarse, que era la característica más de él, de ser un jugador más de buena técnica y ofensivo que defensivo. Y por el otro lado pongo el paraguayo Moreno. Claro. Entonces, se me facilitó y bueno, muchas veces, yo digo de que ese equipo tuvo regularidad. ¿Por qué tuvo regularidad? Porque se había perdido un solo partido de visitante contra River y hasta el último partido que fue Lanús, que pierdo el campeonato contra Lanús, habíamos ganado todos menos un empate que fue el día ese domingo. Yo agarro el sábado y el domingo empato 0-0 con Godoy Cruz. Por jugar 4-4-2, sin conocimiento de los jugadores, porque venían jugando de otra manera, y jugamos con Neri y Marino y Ledesma y Gago. Y ya después cambié enseguida la línea de 5, la trabajamos en la semana, empezaron en línea de 5 y ganamos. Bueno, justo el partido con Lanús tengo que perder, y bueno, perdí, pero no había perdido ningún partido en la cancha de Boca. Ninguno. Un empate y todos ganaron. Increíblemente, el partido justo, definitorio, lo perdí, porque con el empate era campeón. Increíblemente, y así es el fútbol, ¿no? Hay cosas que algunas veces no la entendés o no sabes por qué pasa. Lógico. Te llevo, sacándote un segundito del fútbol, en Mundo Distinto vamos tocando distintos temas. El entrevistado anterior, que fue Cayetano, reconocido tanto en el ámbito de la radio como en la tele, él te dejaba la pregunta que decía... Vos, te pregunto, ¿por quién romperías la cuarentena? ¿Por quién valdría la pena salir sin permiso e ir a visitar? Puede ser un amigo, puede ser un pariente que no esté bien, que tenga algún problema, tenga enfermedad o tenga, no sé, una discapacidad para salir al súper, a la farmacia, a ir a ver al médico, no sé. Puede ser un amigo como puede ser un familiar. Tanto un amigo como un familiar que hay un feeling, yo considero de que si puedo ayudarlo, sí corro el riesgo, sin ninguna duda. Súper lógico. Y para el próximo entrevistado, que va a ser el 10º en Mundo Distinto, sin saber todavía a quién va a ser, pero qué pregunta le deja el profesor Ricardo Lavolpe. ¿Va a ser argentino? Y bueno, sí. Hay algo que me ronda mucho la cabeza. Porque, ¿cómo ves si los argentinos nos unimos en una ideología y no estar tan dividido tanto en esta grieta, ¿no? ¿Cómo ve él si no sería lo lógico de transmitirlo, tanto vos, periodistas, jugadores, políticos, de que un país sale adelante cuando hay una unión? ¿Cómo ve él ante esta grieta que no deja nada, en mi punto de vista? Te llevo ahora a lo que le decimos el momento retro del programa. No es la foto en sí, sino que hacemos un viaje imaginario del 78 al 2006, imagino que igual habrá sido un poco antes. Tu medalla como campeón del mundo, vos la fundís, si no me equivoco, y se la das a este plantel que te hizo dirigir en Alemania, ¿no? Sí, era en cierta manera motivar a mi jugador, incentivarlo de que todo se puede en la vida, cuando están los pensamientos, cuando está pensando el jugador de que se pueden lograr cosas, que no hay imposible cuando hay metas y objetivos que con trabajo, con sacrificio se pueden lograr. Y te llevo a otro momentito especial que nosotros le decimos, llegó el cartero. ¿Por qué lo nombramos así? Porque yo tengo distintas cartas que me fueron llegando, eran 10, pero cada entrevistado va eligiendo una distinta. Están enumeradas y tienen preguntas al azar. Los números que me quedan son
los dos centrales, el 2 y el 6. ¿Cuál elige Ricardo? El 2 o el 6, qué sé yo. ¿El 2? ¿Vamos con el 2? Es el día que nací. No, perdón, el 6 es el día que nací. Y el 2 el de febrero. Elija usted. No quiero influir. No, está bien el 2, febrero. Muy bien, vamos con el número 2. La pregunta que dice lo siguiente. Papelito, ahí está. Decime la persona que mejor se desempeñe en tu profesión actualmente, como director técnico. ¿Quién te parece que es el mejor ahora? Guardiola. Sí, porque, a ver, más allá de lo que hizo en el Barcelona, quizá le faltó las Champions, ¿no? Pero también lo hizo en el Bayern Múnich y ahora lo está haciendo en el Manchester City, recién estuvo, ganó campeonato. Le falta un poco la Champions, quizás, ¿no? Eso sí es real. Pero bueno, me gusta por estilo de juego, por filosofía, cómo juegan sus equipos, ¿no? A mí me gustan esos equipos que salen a proponer, que toman el riesgo, por eso yo te decía, hacer un libro de fútbol sin miedo. Hay otros técnicos muy buenos, pero mi filosofía o mi forma de ver me gusta aquel que sale a arriesgar, que sale a ser protagonista, que sale de buen fútbol, busca a los jugadores con características para hacer el buen fútbol. ¿Y de vos adquirió la salida la Volpiana o como le dijo, la salida de novio? Sí. Bueno, él lo vio bastante porque en aquel momento él todavía estaba en Culiacán, donde estuvo hace poco dirigiendo Maradona. Entonces, lo hablamos y aparte tuvo un jugador después en Barcelona, muy allegado a él, que estuvo como 7 años, que fue Rafa Márquez. Entonces, sabía perfectamente qué es una salida de novio. Bueno, cuando sale el central del medio, con el central por derecha, generar el 2 contra 1 al 9. Es decir, y por eso decía salida la Volpiana o decía salida de novio, porque son 2 jugadores contra 1 y estos 2 es pareja. Sos, la verdad, que un profesor ahí en México, pero para todo Latinoamérica. Agradecerte, Ricardo, por el tiempo y ojalá que nos reencontremos prontito. Cuando tú quieras, un gusto haber hecho este programa para vos, para la gente de allá. Gracias por lo que decís, también tus palabras. Siempre trato, por eso te decía al principio del programa, esas conferencias, hablar, ¿no? Porque es lo que decía recién a tu colega, no entiendo eso de los centrales. Tienen que darse cuenta que si hay un 9, me quedo yo con vos como 9. Pero vamos a ver en el vértice del área por derecha y en el vértice del área por izquierda el otro central. Si pongo el central derecho acá con vos, el central izquierdo queda a 20 metros más o menos tuyo. Yo no sé. No entiendo para qué ponen 2 abiertos. No lo entiendo. Pero siempre me gusta hablar y es mi teoría. Ya haremos el libro. Perfecto. Más que claro entonces el concepto. Nos encontramos prontito, Ricardo. Muchas gracias. Fuerte abrazo, un gusto. Chau, chau. Después de esta 9ª entrevista en Mundo Distinto, hoy con Ricardo Lavolpe, yo me siento, la verdad, como cuando un alumno sale de una clase con todos los conocimientos adquiridos. Bueno, así fue el profesor Ricardo, ¿no? Un lujo. Te puede gustar menos, te puede gustar más, pero aprendés. Tiene muchos conceptos claros. Al filo con el tiempo te iba a preguntar si vos preferías los pastelitos de membrillo o de batata, pero me parece que nos tenemos que ir. No llegamos a preguntarle a Ricardo. Yo personalmente membrillo toda la vida. Muy mal, muy mal. Que la gente vote abajo, que escriba. Cada uno tiene su gusto, como también esperemos que sí les guste lo que venimos proponiendo en Mundo Distinto. Por favor, suscríbanse, que para eso estamos. Tanto en el canal de YouTube como en las distintas redes que tenemos. Somos Mundo Distinto. Chau, chau.